Fíjate que hoy hubo una reunión en Palacio Nacional. El presidente López Obrador reunió a todo su gabinete legal y ampliado para pues abordar el tema de los ahorros y específicamente de cómo algunas secretarías podrían absorber, más allá de la retórica y los anuncios que ha hecho en las mañaneras. Le pidió a sus secretarios cómo pudieran absorber las funciones de estos organismos autónomos. Básicamente se está concentrando el presidente en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí dijo que pues va para adelante esa iniciativa para que las secretarías, en este caso de Comunicaciones, de Economía y de la Función Pública, absorban a esos órganos reguladores. Pero también se abordaron temas que tienen que ver con la banca de desarrollo. Por ejemplo, quiere fusionar Anafinsa, Bancomex y Banobras. La Sociedad Hipotecaria Federal quedaría ya extinguida, esta última de escuela actualmente de Banobras. Y secretarías como la de Turismo, por ejemplo, pues yo creo que en el cortísimo plazo van a desaparecer, porque también se puso en la mesa ahí como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudieran absorber funciones pues de una virtualmente muerta Sectur. No funciona la Sectur, simplemente este gobierno no tiene en su hoja de ruta nada que tenga que ver con el impulso al turismo. Bueno, vamos a platicar con Gerardo Carrasco, el director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Mucho gusto en saludarte y un saludo a todo tu auditorio. Pues es un hecho, el presidente le da para adelante a esta determinación de desaparecer estos órganos reguladores. Mira, y es algo que no es nuevo, ya se veía venir tarde o temprano, desde inicios del sexenio, cómo pues el no controlar todos los aspectos del Estado para el presidente le resulta incómodo. Y pues recordarás que todo empezó con el impulso desde septiembre de 2018 con la nueva legislatura de la Ley Federal de Remuneraciones, para tratar de ajustar absolutamente todas las remuneraciones de pues las personas que trabajan en sectores de gobierno, ya sea en el Poder Judicial o en el propio Poder Ejecutivo, a que no ganen más que él. Derivado de esto, pues con varias resoluciones emitidas por la Suprema Corte, pues no ha podido ganar esta partida el presidente de la República, y a través de los allegados a su partido, como el senador Ricardo Monreal, ha tratado de impulsar distintas reformas para tratar de quitarles poder, ¿no? Vimos cómo, ahora a finales de 2020 se trató de impulsar una reforma misma que pues amenazan con que se impulsará ahora en febrero para limitar la autonomía del Banco de México, no tener reservas internacionales. Vimos cómo cooptaron completamente ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos visto pues ataques hasta el cansancio a jueces y magistrados del Poder Judicial desde la palestra mañanera. Hemos visto ataques, intentos de control o de tomar el propio INE, organismos que no son autónomos, pero sí son reguladores y sí tienen cierta autonomía técnica de gestión, como la CRE, pues ya fueron también capturados con incondicionales al presidente López Obrador por medio de mecanismos de designación bastante cuestionables. Y pues vimos en verano del año pasado, recordarás que incluso una reforma del propio Ricardo Monreal, donde pretendía fusionar a la CRE, al IFETEL y a la Comisión Federal de Competencia Económica. Bueno, pues ahora esto no es nuevo, y pues a mí me parece que son argumentos utilizados únicamente como pretextos, lo de generación de supuestos ahorros, porque si se va a regresar a la Comisión Federal de Competencia Económica, porque recordarás que antes la COFETEL, que nació en el 96, bueno, pues era desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y antes pues todo esto dependía de la propia Secretaría. Bueno, piensa regresarle estas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las de la COFESE quizá a la Secretaría de Economía, y pues que absorban las de Transparencia, la Secretaría de la Función Pública. Pues ¿de dónde va a haber recortes, no? Si van a seguir ejerciendo las mismas funciones.
Únicamente esto pues puede entenderse como intentos por seguir concentrando y acumulando más y más poder. Haciendo un análisis, Darío, del presupuesto de egresos para 2021, vemos, por ejemplo, que el INAI va a costar durante este año 905 millones de pesos. Si vemos cuánto cuesta Dos Bocas, por ejemplo, que son 45,000 millones de pesos únicamente para este año, pues el presupuesto de esta obra faraónica podría mantener un INAI durante 50 años. Entonces, no tiene sentido el hecho de que se diga que el funcionamiento de estos organismos es alto, pues sobre pretexto de absorberlos por parte de la Administración Pública Federal. Claro, por supuesto. Gerardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Gerardo, ¿en qué medida, en el caso, por ejemplo, de COFESE o del IFT, pues los acuerdos comerciales que tiene México, concretamente el TEMEC, podría ser obstáculo para pues esta intención de desaparecer estos reguladores autónomos? Buenas tardes, Rogelio, gusto en saludarte. Mira, son obstáculos impuestos desde el derecho internacional, que pues al ser adoptado por parte del derecho mexicano, pues es derecho positivo vigente. El aprobar una reforma constitucional que contradiga las disposiciones del TEMEC, por ejemplo, en materia de independencia y autonomía del órgano regulador de las telecomunicaciones, es algo delicado, que podría generar responsabilidades en materia comercial y ser sujeto a arbitrajes el propio Estado mexicano, pero pues no solamente cuestiones del TEMEC. Recordemos que México es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo que pertenece a la ONU. Hay un tratado internacional a este respecto y también se establecen ciertos compromisos de que el órgano regulador tenga esta autonomía. Recordemos por qué salieron a partir de la reforma del 11 de junio de 2013, una reforma constitucional, por qué se convirtieron la COFECO en COFESE y la COFETEL en IFETEL ya como órganos autónomos, porque pues dado las condiciones de protección al consumidor o a los usuarios finales de los distintos servicios que se ofrecen, pues era cada vez más necesario que se tuvieran ciertas autonomías y no estuvieran bajo las injerencias de la Administración Pública Federal. Los organismos autónomos no son una conquista de los gobiernos del pasado, como dice López Obrador, son una conquista de la ciudadanía tratando de imponerse ante los abusos del gobierno. Y, por ejemplo, un argumento más, Rogelio, respecto de las cuestiones de números, que a mí no me hace sentido los números que hace el presidente de la República. Por ejemplo, el IFETEL va a costar alrededor de 1,550 millones de pesos durante este año. Pero, por ejemplo, en el primer trimestre del año pasado, entregaron a la Tesorería de la Federación por derechos y aprovechamientos 21,000 millones de pesos. No hace sentido. Por otro lado, la propia COFESE pues tuvo un beneficio económico de regulaciones contra prácticas monopólicas y concentraciones indebidas en 2018 de casi 6,000 millones de pesos, es decir, casi 10 veces su presupuesto. Entonces, desde cualquier punto de vista, por donde se le vea, es una propuesta que es negativa para el funcionamiento del Estado mexicano, pero sinceramente dudo muchísimo que esto llegue a pasar. Vamos, ni siquiera a los periodistas a modo que van a la mañanera les hace sentido esta propuesta de pues que las solicitudes de acceso a la información ya dependan de las propias dependencias del Estado en última instancia, ¿no? Entonces creo que es algo que difícilmente va a pasar en el Senado. Haciendo cuentas, pues son alrededor de 50 senadores y senadoras de oposición que pues difícilmente vayan a alcanzar o tratar de cooptar para obtener las 2/3 partes para aprobar la reforma constitucional que sea presentada, pero pues vayamos viendo. Creo que también nos toca a nosotros como votantes en junio irle preguntando a los precandidatos a diputados federales, sobre todo a los de Morena, qué opinan respecto de esta propuesta, sobre todo porque la mayoría de ellos se están reeligiendo y pues seguramente en el próximo periodo ordinario de sesiones van a haber estando viendo estos casos desde sus curules y vale la pena
pues conocer desde ahorita su opinión. En resumen, desde cualquier punto de vista, ya sea presupuestal, constitucional, convencional respecto a tratados internacionales, es una propuesta regresiva, es una propuesta negativa, utilizando únicamente como pretexto la cuestión de ahorro para poder seguir concentrando y sumando poder de manera indebida, que dudo mucho que vaya a pasar, dado los candados que se necesitarían abrir por ser reforma constitucional, pero creo que vale la pena seguir. Ahí está el punto, Gerardo, ahí está el punto, correcto. Ver Así si es, alcanza al presidente, políticamente hablando, pues lograr abrir ese candado constitucional. Muchísimas gracias por todos estos minutos, por compartir estas reflexiones con nuestros amigos del auditorio. Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Veremos qué es lo que sucede pues en las próximas semanas o días, porque pues la determinación está ahí más que fija y sólida por parte del presidente. Muchas gracias. Les mando un abrazo, hasta luego. Igualmente.